Sed bienvenidos al vídeo semanal que Bolsas y Futuros os ofrece desde esta plataforma que queremos que sea una guía pues para ayudar de alguna manera a toda la comunidad inversora a sobre todo equivocarse menos y perder poco dinero cuando se tenga que perder y luego ya aprovechar las oportunidades que nos brinda este maravilloso mercado que es la bolsa y los mercados financieros. Bien, vamos a empezar como siempre con el IBEX, que vemos que el IBEX es uno de los sectores, vamos, de los índices más bajistas de todas las bolsas, porque claramente lo tenemos por debajo de la media de 200 días. Esta es la media de 200 días, que ahora mismo está en 9.153. La media ya está mirando hacia abajo. Esto es muy importante porque cuando la media está con tendencia bajista mirando hacia abajo y los precios están por debajo de la media, la tendencia, lo más probable, es que continúe bajando. Luego llega un día en el que se recompone ya, los máximos y mínimos llevan siendo crecientes, y aquí puede darse la circunstancia de que siga subiendo y la media se gira al alza, pero otras veces no, llega a la zona de la media, incluso supera un poco y vuelve otra vez por debajo y vuelve a tomar este camino bajista descendente, la media de 200 tras un periodo lateral, por decirlo así. Bueno, pues ahora mismo estamos aquí, ¿no? Estamos enmarcados en este punto, claramente. Aquí lo que ha ocurrido es que ha habido una bajada muy violenta, un rebote. Este rebote no está siendo muy grande, está llegando más o menos al rebote mínimo que podría llegar, pero a partir de aquí vemos ya que este viernes ya ha hecho una figura un poquito fea, una velita que acaba aquí abajo. El estocástico, que es este indicador, ya está en la zona alta, la zona por encima de 80. Se dice que el indicador estocástico pues no es seguro que vaya a bajar, pero tiene riesgos de caídas, ¿no? Porque ya se supone que ya ha recortado lo suficiente o ha subido lo suficiente para seguir bajando. En la última zona bajista, esta que vimos aquí, pues evidentemente cada vez que estaba por la zona alta el estocástico caía, en la zona alta el estocástico, en esta zona aquí caía, en la zona alta el estocástico caía, en la zona alta el estocástico aquí tuvo una caída muy fuerte. En fin, es un indicador, ¿no? Que nos ayuda un poco a tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Pues que vayamos con cuidado, porque aquí hemos tenido una caída fuerte, el rebote llegó hasta aquí y ha venido esta caída. A partir de aquí, en teoría, superando estos niveles de aquí, que serían los 8.863, 65, por aquí, 8.870 básicamente, sería la zona en la que podríamos plantearnos algo diferente. También sería importante recuperar este pequeño soporte, bueno, pequeño no, este soporte de aquí, que marcó en la primera caída, que estamos hablando de la zona de 8.900, ¿no? Entonces es importante esta zona, la zona de 8.900, si la recuperara, pues igual podría cambiar un poco todo el aspecto, pero de momento el aspecto es malo y claramente bajista. Es un momento de no estar en el IBEX o estar en posiciones bajistas incluso. Bien, vemos que el resto de Europa no lo está haciendo igual que nosotros. El DAX. El DAX es el índice alemán. Es un índice muy importante de referencia mundial. Yo diría que después de los americanos quizás es el más importante. Y el DAX es curioso porque había perdido la media de 200 bastante antes que el resto, quitando España, y a partir de aquí había hecho un proceso lateral por debajo de la media que todo apuntaba a caídas, a continuidad de caídas. Sin embargo, lo que ha hecho ha sido superar el rango lateral, lo que es la zona, vamos a poner aquí muy cerquita, y aquí lo vamos a ver muy bien, y lo que vemos es que esta zona de aquí que tocó dos veces, esta zona de aquí, que es la zona de 11.850, la ha pulverizado y la ha subido y está aquí. Pero vemos otra cosa, y es que si le ponemos el retroceso de Fibonacci, que es la subida máxima que podía tener en un rebote para seguir bajando, vemos que aquí está la zona del 50% y todavía tiene aquí el 61,8%. Es decir, que es una señal positiva de momento en el DAX, que hay que tener en cuenta, pero sobre todo lo que habrá que pensar es que este mínimo que marcó ayer, que fue aquí lo tenemos, el mínimo de 11.837, este es el mínimo que marcó, coincide básicamente con los máximos de aquí, con los 11.850. Es decir, que de momento podemos
cambiar un poco a sesgo positivo en el DAX, pero si por una de aquellas esto se girara y la semana que viene perdiéramos los 11.835, estaremos hablando de una señal bastante bajista. El Eurostock también lo está haciendo bien ahora, es decir, sigue subiendo, ha recuperado la media de 200, pero aquí es más claro todavía el tema del rebote, ¿no? Se dice que según la teoría de Fibonacci, cuando hay una caída en el mercado, se puede rebotar, pues el primer rebote es el 38,2%, el segundo el 50% y el tercero el 61,8%, que se dice que es el número puro de Fibonacci. ¿Hasta dónde ha llegado exactamente el Eurostock? Hasta el rebote teórico. Rebote teórico quiere decir que de momento esto no deja de ser un rebote. Atención. Si pasara de la zona al 3.450, lo normal, según la teoría de Fibonacci, es que volviera al inicio del movimiento, es decir, otra vez a la zona alta. Y aquí, bueno, pues como está por encima de la media, pues podríamos decir que ha sido un susto y que aquí no ha pasado nada y continúa subiendo. Pero atención, porque estamos en un nivel importante, muy importante. Si de aquí empezara a bajar otra vez y perdiera la zona del 3.400, que es este máximo de aquí, ya la cosa se complicaría un poco. Hay que tener siempre las dos visiones. Hay que tener siempre en marcha las dos visiones. En el caso americano, el Dow Jones. Bueno, pues ojo, porque el Dow Jones, hablamos de que tenía aquí una zona lateral muy importante. La semana pasada acabamos aquí y tenía toda la pinta de continuar bajando y romperlo, pero no lo rompió. No lo rompió. Sin embargo, lo que hizo fue empezar a subir. Y aquí en toda esta zona lateral, lo que ha hecho ahora ha sido intentar romperla el viernes, pero acabar por debajo. Es decir, que todavía no hemos roto el movimiento lateral. Y bueno, si nos ponemos en el retroceso de Fibonacci, desde el inicio del movimiento bajista, lo que vemos es que de nuevo ha tocado prácticamente el nivel del 61,8% del rebote. Con lo cual, estamos un poco igual que el Eurostock. Que todo esto puede haber sido un rebote para continuar bajando. ¿Qué ocurriría en el Dow Jones y el resto de los mercados americanos si esto es un rebote y continúa bajando y perdemos los mínimos? Pues lo que ocurriría es que aquí tenemos un abismo de caída, porque la primera caída vendría pues desde la zona de aquí hasta aquí, en el momento que estos son unos 2.000 puntos, pues de perder el 25.500 llegaríamos al 23.500 como un primer objetivo bajista. Pero lo peor no es eso, lo peor es que aquí ya nos pondríamos con una media de 200 que se giraría claramente a la baja, con una divergencia alcista que habíamos visto ya la semana pasada, que tenemos 3 máximos cada vez más alto y en semanal vemos que hay divergencia alcista en los indicadores, con lo cual sería un terreno muy peligroso, porque podría haber un cambio de tendencia, un cambio de sentimiento general después de más de 10 años subiendo los mercados americanos. Es una situación claramente a tener en cuenta. Que a lo mejor no pasa nada, ¿no? Claro, es que a lo mejor aquí cogemos y superamos aquí otra vez los máximos. O sea, si superamos los máximos del viernes, para mí se anula una gran parte de esta teoría. Lo más normal es que volvamos a los máximos y habría que buscar valores americanos para comprar, claramente, porque es el índice, el país que mejor se está comportando de todos. Luego ya tenemos, pues sí, el CAC 40 lo está haciendo bien, el Eurostock también, pero sin duda el motor de las bolsas mundiales son los americanos. Si vemos el Nasdaq, está en un momento lateral igual, muy parecido, pero aquí ni siquiera ataca los máximos, ¿eh? Porque podemos hablar de que podemos haber hecho como una especie de fallo alcista en el Dow Jones, pero el Nasdaq ni siquiera lo superó. Es decir, el Nasdaq estamos ahora en un momento en el que podríamos decir que aquí tenemos como un pequeñito ahí triángulo que se va subiendo un poquito. Si pierde la zona de mínimos, estaríamos un poco en lo mismo del Dow Jones, ¿no? Que se pondría todo muy mal. Es decir, que al final, análisis técnico, lo que hay que hacer es actuar en consecuencia. La semana pasada éramos pesimistas porque todo pintaba muy mal. Después de esta vela, vamos, era muy probable que una vela negra como esta produjera otra vela que hiciera perder estos mínimos, y esto hubiera sido muy malo. Sin embargo, el mercado es soberano. Hay un dicho que dicen que hasta el rabo todo es toro,
y por muy mal que pinte, se puso a subir, aquí dudas, volvió a subir y ahora estamos aquí en la zona de arriba. ¿Hay que comprar como locos porque esto tiene fuerza? No, si no superamos estos niveles de aquí, no. ¿Hay que vender como locos? Tampoco, porque si no perdemos esta zona, tampoco. ¿Qué hay que hacer? Esperar y ver, eso es lo más aconsejable. Bueno, en cuanto a valores, vamos a ver porque el sector bancario español es el que está lastrando claramente a los mercados. Vemos aquí el Banco de Santander, porque estamos hablando de una semana de rebotes, ¿no? O sea, el IBEX esta semana lleva todos los días subiendo, todos los días. Este último día que ha tenido una vela de vuelta, ha acabado subiendo también, o sea, 5 días subiendo, 5 de 5. ¿Y qué ha hecho el Santander? Bajar. No solamente bajar, sino que ha marcado un mínimo semanal, si lo ponemos en semanal, un mínimo anual semanal. Es decir, lleva, después de esta vela, aquí intento recuperar, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 semanas marcando vela negra. Es decir, aquí ha marcado mínimo de todo el año, cuando todo el mercado ha subido. Esto es algo muy negativo. Si vemos, por ejemplo, el Sabadell, otros bancos que nos da mucho miedo, vemos que también ha estado subiendo, no ha marcado mínimo anual, pero las subidas son muy pequeñitas, está ahí como goteando un poquito, y a la mínima que el mercado se ponga a bajar, tiene toda la pinta de volver una vela negra fuerte hacia abajo. Es decir, que es un sector en el que yo no estaría, de momento, lo que es el sector bancario. Mucho tienen que mejorar las cosas para que yo esté, la verdad, porque a mí me gusta estar solamente en bolsas alcistas, en mercados alcistas, en valores alcistas, y en este caso la media de 200 del Santander, por ejemplo, está en 4,05 y aquí está en 3,44, es decir, que tendría que subir, ponerse por encima de 4,05, demostrarme que mantiene bien el nivel, que la media le da tiempo a girarse al alza y a partir de ahí nos plantearíamos compras. Bien, esto es importante porque podemos decir que, salvo aquí un pequeño ahí dudas que nos hizo dudar, el Banco Santander es bajista desde aquí. Es decir, aquí ya tuvo una caída, aquí en el rebote ya vimos que no podía, y en cuanto volvió a caer y perdió estos mínimos, aquí, que estábamos hablando de la zona de 4,96, de 5 euros, aquí ya nos dijo más claramente, y cuando perdió toda esta zona, aquí estos mínimos de aquí también son importantes, en cuanto perdió la zona de 4,80, 4,90, aquí nos estaba diciendo Santander que esto ya pintaba mal, que pintaba muy mal, que se ponía bajista directamente. ¿Y qué teníamos que hacer? No estar. Directamente no estar. Y esto fue desde abril de este año, tampoco hace tanto tiempo. Pero estamos hablando que desde 5 euros, estamos por debajo de 3,5. Eso es una caída, pues es una caída del 30%. Es una caída enorme. Es una caída muy fuerte en un banco, en un valor muy potente, director de las bolsas. Con lo cual, si no estamos en los momentos bajistas y ese dinero encima lo podemos aprovechar para estar en otros valores alcistas, como podría ser Iberdrola que vemos aquí, pues vamos, imaginemos que en este caso de aquí tenemos todo nuestro dinero en Santander, que no deberíamos ni locos, y aquí en abril, a mitad de aquí, en esta zona de aquí, estamos hablando cuando nos dio la señal, fue pues en abril, a ver, aquí perdió la zona del 24 de abril. Si nosotros el 24 de abril vemos a ver qué valor hay alcista y nos metemos en Iberdrola, que es alcista, y vemos aquí el 24 de abril, ¿qué hizo Iberdrola? Pues el 24 del 5, Iberdrola estaba aquí a 8,25. Y vemos que decimos, bueno, pues este es alcista, como está haciendo máximos decrecientes, compro Iberdrola. Pues de 8,25 a 9,30, pues un 12, 13, 14% de rentabilidad positiva, mientras los que están en Santander tienen un 30% de rentabilidad negativa. ¿Veis la importancia de estar en valores alcistas y no bajistas? Pues esto es la clave. Quien es capaz de no tener grandes pérdidas, de no sufrir grandes pérdidas en el mercado, está condenado a ganar mucho dinero en bolsa. Y esto es lo que vamos a intentar que veáis semana a semana con estos vídeos, con este canal de YouTube que se llama Bolsas y Mercados. No lo olvidéis, cada semana aquí estaremos. Telefónica, hablamos la semana pasada de muerte,
de una bajada impresionante. Dijimos que por debajo de 6.30 la situación era muy peligrosa. ¿Y qué ha hecho Telefónica? Pues rebotar hasta la zona de 6.30. Miramos aquí, coincide este punto con este punto y ahora con este punto. Atención. Lección muy importante. Niveles y resistencias. Lo que es un soporte, soportes y resistencias. Lo que es un soporte, cuando se pierde, se convierte en resistencia. Es decir, que ahora existen muchas probabilidades de que Telefónica desde esta zona, desde aquí, empiece a bajar. Si Telefónica desde aquí supera los 6.30, consolida muy bien por encima de 6.30 y vuelve a tener un movimiento más o menos ordenado y ya vuelve a la media, podría ya intentar superar la media y volver a ser otra vez alcista. Pero de momento la pinta pues no es muy halagüeña, las cosas como son. Vamos a ver otro valor importante de la bolsa española, Inditex. Inditex es el valor que más capitaliza en la bolsa española. Y atención, porque es un valor que está muy fuerte. Esta es la media de 200. Aquí vemos que ya está mirando hacia arriba la media de 200. Aquí cuando supera este nivel, toca un nivel de resistencia. Atención, ¡pum! El mismo de antes. Y vuelve a la media de 200. Y aquí vemos que en el momento en que supera este nivel ya empieza a hacer como un máximos y mínimos, pierde la estructura bajista de mínimos y máximos decrecientes y a partir de aquí se enfrenta a la resistencia de 27,70, 27,80 y este viernes la ha superado. Entonces lo que vemos en Inditex es que tiene un gráfico muy interesante. Vuelve a ser alcista después de todo este periodo bajista, estamos hablando desde mitad del 2017, has pasado muy buena temporada bajista y ahora vuelve a tener una muy buena pinta, porque este nivel además, fijaos que también tocó aquí, es un nivel importante, vamos a ver, porque también cabe la posibilidad de que todos los mercados se vayan para abajo y pierda otra vez este nivel. Entonces ya lo pondríamos un poquito en cuarentena, pero de momento la pinta es muy buena. Bueno, Iberdrola ya lo hemos visto, sigue subiendo. Aquí está en una zona aquí un poquito lateral, por decirlo así, y aquí ya está mostrando, un poquito de agotamiento. No quiere decir nada, pero en el momento en que aquí ya hace un máximo de 9,4004 y aquí lo supera, hace 9,438 y acaba por debajo con esta velita, en el corto plazo es una señal de peligro. Es una señal de peligro porque es como un fallo alcista, ¿no? Ya cierra en la parte baja. ¿Qué es lo que haríamos nosotros en Iberdrola? Pues darle un voto de confianza, pero si perdiera ya este nivel de los 9,18, pues seguramente habría que esperarla un poquito más abajo. Es decir, esperar una corrección, esperar a que caiga un poquito. Está muy alejado de la media. Entonces, bueno, pues habría que seguirla muy de cerca, pero puede que esté dando señales de un cierto agotamiento. Ya veremos, pero quizá no es momento de entrar en él. Una cosa es que estemos dentro hace tiempo, como podemos haber estado, entonces habría que ya ajustarle el stop, ¿no? Que siempre es interesante. Ferrovial. Bien, Ferrovial es uno de estos valores que seguimos comentando semana a semana, que sigue subiendo. Si vemos vamos a verlo en el semanal, que se ve más claro, cómo esta semana ha vuelto a subir y está en un momento totalmente dulce, en que sigue subiendo. Y de momento aquí además no se le ve ningún agotamiento. Quizá aquí daba un poquito de miedo, pero enseguida volvió a recuperarlo y aquí no ha pasado nada. Es decir, que sigue estando muy fuerte. También es cierto que ahora tampoco parece momento de compra esta zona porque el stop realmente sería por debajo de este mínimo, ¿no? Y ya estamos subiendo un stop un poquito grande. Pero bueno, habrá que seguirlo. Grifols sigue gustándome mucho. Sigue teniendo un aspecto impecable. Vamos, y el mismo que la semana pasada, básicamente. No ha tenido grandes movimientos. Sí que es verdad que cayó, pero recuperó. Vuelve a estar un poco por aquí. A mí me gusta mucho el gráfico de largo plazo, ¿no? Vamos a ponerle aquí el semanal porque vemos que en toda la historia de Grifols, después de este gran movimiento lateral, lo supera y está consolidando por encima de los máximos. Esta es la señal, el mejor momento de compra, a mi modo de ver, de un valor. Cuando supera un máximo histórico y consolida por encima del máximo histórico.
Además, aquí se puede hacer una estrategia doble. La primera es comprar en esta zona de consolidación, poniendo un stop por la zona de debajo de aquí. Aquí, como hizo una velita, pues podríamos ajustarle el stop, por decirlo así, bajo de aquí, ¿no? De los 27,18. Podríamos comprar en la zona de aquí, asumiendo más o menos un 5% de riesgo. Y si supera la zona de máximos, comprar una segunda posición. Porque después de una subida así en vertical y un movimiento de consolidación, la teoría del análisis técnico nos dice que podríamos tener otra subida igual de vertical. Vamos a ver, porque aquí hemos subido desde los mínimos de 22,60 hasta 29,60, 7 euros. Pues aquí, en el momento que superáramos pues la zona de 29,60, subiríamos a 36,60 o por ahí. O sea, es una subida considerable, una subida muy interesante. Con lo cual es un valor a tener en cuenta y un valor a estar en él claramente. Igual que FAES, que es el siguiente valor que vemos. Vemos FAES como está haciendo una escalerita de corto plazo perfecta. Aquí desde aquí que empezó a subir, después aquí hubo un movimiento aquí lateral bajista y a partir de aquí lo rompió y es un movimiento para arriba, uno para abajo. Uno para arriba, uno para abajo. Uno para arriba más grande, uno para abajo. Uno para arriba, uno para abajo. Uno para arriba, uno para abajo. Y ahora toca para arriba. Es decir, que ahora mismo aquí el stop real sería aquí, porque estamos hablando siempre que los máximos sean crecientes y los mínimos también sean crecientes. Y si supera la zona de máximos, ya el stop se lo subiríamos a este piquito de aquí. Y si siguiera haciendo escaleritas cada vez, el stop más arriba. Y esta es la manera de ganar dinero a corto plazo en un valor claramente alcista. Ponerle un stop cortito, en este caso porque esta subida es muy fuerte y podría venir una caída a la media otra vez. Entonces nosotros no queremos asumir una caída desde los 4,77 a los 4 euros. No nos apetece perder un 20%, aunque sea temporal. Porque también podría ser que aquí llegue a la media, empiece a hacerlo mal y pierda la media y al final, en vez de un 20, perder un 30%. Yo creo que es un error perder un 30% en un valor. Entonces, un valor que nos gusta mucho y que está subiendo, tenemos dos opciones: o comprarlo al principio del movimiento y seguir, o comprarlo en cualquier momento de aquí con un stop cercano. Y eso es lo que ahora mismo podemos hacer en FAES. Comprar la zona de 4,75 y con stop en la zona de 4,50. ¿Se pierde un poquito? Sí, puede ser que se pierda un poquito, pero el beneficio siempre va a ser mucho más grande que la pérdida. Vamos a ver Amadeus. Amadeus es un valor que, como hablamos el otro día, ya muy recomendado por todas las casas de análisis, pero sin embargo no ha sido capaz de ponerse por encima de la media 200. Ni siquiera ha sido capaz de superar este máximo anterior, ¿no? Es decir, que en el corto plazo tiene una estructura bajista de un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, y aquí no ha perdido el mínimo, pero no ha superado el máximo. En teoría, en pura teoría, si ahora Amadeus superara este nivel que marcamos aquí, de muy cortito plazo, que estamos hablando de los 68,90 euros, prácticamente, si se pusiera números redondos por encima de 69 euros, se pondría por encima de la media de 200 y ya empezaría a tener otra estructura alcista. Es decir, que Amadeus es un claro candidato a compra si supera los 69 euros, pero un claro candidato a no estar caso de que esté por debajo de 69 euros. Muy importante esto también, porque aquí esto puede ser una consolidación en 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y la quinta otra vez para abajo, ir a buscar estos mínimos o menos, porque ya la media de 200 se pondría bajista y como lleva tantísima subida, podría venir a caer aquí a los 50, 45 euros y aquí no habría pasado nada. Bien, el caso de AENA. AENA es otro valor alcista, que está aquí la media de 200, que ha caído muy fuerte, pero casi no ha rebotado. Esto es una muestra de debilidad. El que un valor esté aquí y casi no rebote es síntoma de debilidad y lo más probable es perder los mínimos. Pero, como estamos en un mercado como estamos, hay que tener claro que está alcista. Ayer hizo un intento de subir, pero acabó mal. Con lo cual, si supera los máximos de ayer, de la zona de 165, lo recordar que es 165,45, si supera esos niveles, seguramente sería momento de comprar otra vez AENA porque todo mejoraría. Bueno, el caso de Repsol es otro valor que había bajado mucho y que ha rebotado. Pero atención porque solamente es un rebote. Porque ha rebotado a la zona de lo que era un nivel de soporte que lo perdió y ahora se convierte en resistencia. Lo ha intentado y no ha podido.
Entonces ahora, si Repsol supera los máximos del viernes de 13,38, pues cambiará mucho el aspecto, aunque será bajista porque está por debajo de la media de 200, pero si no, cuidado, mucho cuidado con Repsol. Quizás son momentos de que no tenga cartera, pues deshacerse de Repsol y ya veremos qué pasa. Tenemos a MásMóvil, otro valor que subió muchísimo y que después de esta caída ha rebotado bien, pero está por debajo de la media de 200. Con lo cual es un valor a no tener, porque posiblemente vuelvan las caídas. Acciona es un valor alcista que lo hizo muy bien. Bajó a la media exactamente, en la media marcó una vela blanca, recuperó el nivel de soporte que tenía, que ahora se convertía en resistencia, es decir, es como un fallo bajista, y a partir de aquí sube, 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 y aquí ya ha marcado un máximo y un mínimo, y este máximo, la vela del viernes, pues parece ser que nos quiere decir que va a bajar un poquito más los próximos días, pero la clave es este nivel de aquí. Ahora mismo la clave que tenemos es aquí. Mientras no pierda la zona de 93,85, es un valor a mantener, es un valor alcista, pero si lo pierde, pues aún le quedará aquí la media, pero se pondría ya peor. Y bueno, pues con esto hemos visto todos los valores un poquito españoles. Vamos a ver ahora un poco los valores directores del Nasdaq. Bueno, nos queda Sacirba y Hermoso, perdón, que este es un valor que me gusta conforme lo ha hecho. Porque se apoyó en la media de 200 y a partir de aquí ha superado ya este nivel. Este nivel estamos hablando de los 22,224. 22,224 lo ha superado y ya vuelve a tener una estructura, empieza a tener una estructura alcista por encima de la media de 200. ¿Qué ocurre? Que evidentemente si el Dow Jones y todos los americanos desde la resistencia se van para abajo, pues es que no sabemos si aguantará. Pero de momento la pinta es muy buena. El aspecto por sí mismo es muy bueno y muy interesante. Bueno, los valores del Nasdaq. Vamos a ver por qué estos son los valores más importantes y son un poco los valores que marcan el rumbo mundial. Por una razón, porque son los valores que más capitalizan del mundo. Estamos hablando de Apple. Atención, porque Warren Buffett tiene más del 20% de su fondo de inversión tan conocido en Apple. Es el valor que más le gusta. ¿Qué vemos en Apple? Pues vemos que es alcista, está por encima de la media de 200, pero ahora está haciendo una clara figura de triángulo. Lo vemos aquí, que los máximos son decrecientes y aquí los mínimos son crecientes. ¿Y dónde estamos? Pues estamos ya en la zona final del triángulo. Es decir, que al final Apple no va a tener más remedio que definirse rompiendo el triángulo hacia arriba o rompiéndolo hacia abajo. En pura teoría, cuando un valor es alcista, tiene más probabilidad de romper al alza que a la baja. Pero conforme están los mercados, cualquier cosa es posible. Ahora, si rompe al alza, sería un buen momento de comprar Apple porque con toda probabilidad se iría a buscar la zona de máximos históricos y es muy probable que lo superara. Si pierde la zona baja, pues la cosa se pone regular tirando mal. Si pierde estos mínimos de aquí ya por debajo de la media de 200 se pondría peor. Y si ya pierde estos mínimos de aquí de 170 se pondría catastrófico. Pero mucho tiene que pasar para esto. Amazon. Amazon es uno de los valores que está más flojos dentro del Nasdaq. Porque aquí está es un poco lo que veíamos en AENA, ¿no? Que ha tenido una caída fuerte y no ha rebotado casi. Está ahí en un momento lateral que no acaba, ¿no? Que no acaba de subir. Entonces, como está aquí en esta zona de aquí y está justo en la media además, si perdiera los mínimos de aquí, que estamos hablando de la zona de 1740, si perdiera la zona de 1740, el aspecto sería muy malo. Pero si además perdiera ya este nivel de soporte tan importante, que estamos en la zona de 1675, pues podríamos hablar que uno de los directores de la bolsa americana, del Nasdaq, la más importante y de los que más capitalizan, pues se pone bajista. Y bueno, no sé si tendrá algo que ver, pero Bezos, que es el máximo accionista de Amazon, ha vendido ya 2 millones de acciones de Amazon en esta zona de aquí. Y bueno, cuando los creadores de la empresa venden acciones en niveles muy altos, pues siempre es algo que da un poquito de mala espina, ¿no? Vamos a ver Google, porque Google lo está haciendo bastante bien. Aquí vimos que la semana pasada que rompía aquí una incipiente tendencia alcista
y ahora vemos que un poco como ha vuelto a ella, ¿no? La pierde y lo hace como un pullback y a partir de aquí podría caer. Pero también podemos ver por otro lado que este nivel de aquí también lo ha superado ahora. Es decir, que vamos todos a un nivel totalmente de indefinición. Con lo cual, si pierde los mínimos de toda esta caída y la media se pondría mal, pero si superara estos dos máximos de aquí, que estamos hablando de la zona de los 1208, pues entonces se pondría muy bien otra vez Google. Y ya solamente nos quedan dos. Uno, Facebook, que Facebook podemos decir que lo está haciendo muy bien porque se ha apoyado en la media y a partir de aquí está subiendo. Entonces, de momento, podríamos darle un voto de confianza. Es un valor alcista muy interesante. Pero si perdiera estos mínimos de aquí y ya esta zona de aquí, de los mínimos, que marcó en junio, que además coinciden con estos, pues se pondría bajista y muy feo. Pero de momento todavía hay que confiar en él, ¿no? Sin embargo, el único que no hay que confiar en él es Netflix. Netflix será sobre todo por la gran competencia que tiene, pero se puso de un salto, de un gap por debajo de la media de 200, no fue capaz de superarla y a partir de aquí la media de 200 ya está mirando hacia abajo. Entonces Netflix, uno de los gigantes del Nasdaq, es bajista claramente y no hay que estar en él. Bueno, pues con esto vamos a acabar esta semana con nuestro vídeo semanal. Hemos acabado agosto. Ha sido un mes realmente interesante en la bolsa, nada de vacaciones. Y ahora pues entra septiembre. A ver, tenemos que tener cuidado porque septiembre y octubre tradicionalmente son unos de los meses donde más bajan las bolsas mundiales. No significa nada porque esto todo son estadísticas. Y si baja más veces que sube, también hay años que sube. Pero hay que andarse con un poquito de especial cuidado. Sobre todo porque también hay muchos nubarrones en el horizonte. Sabemos que hay muchos. Estamos con Alemania, que seguramente entra en recesión ahora en septiembre, con toda probabilidad. Tenemos que China y Estados Unidos no sabemos cómo van a acabar, pero igual acaban más o menos bien, como que acaba como el Rosario de la Aurora todo y acaba muy mal. Luego tenemos el Brexit también por ahí, que quiere hacer una salida dura. Luego hay problemas en Italia, hay muchos problemas en Argentina. España pues no tiene gobierno, no tiene pinta de tenerlo. En fin, que si queremos noticias para que baje la bolsa, nos sobran. Otra cosa es que habiendo noticias malas, la bolsa suba. Eso es también una buena señal, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos cómo evoluciona todo. De momento lo tenemos bastante claro, estamos en niveles de resistencia. Si somos capaces de superarlos, bien. Si esta semana empieza a bajar todo y vuelve a bajar todo, pues nos fijaremos otra vez en los niveles de soporte. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, nos oímos la semana que viene si queréis.